Buenas, ¿qué tal, despertados? ¿Cómo estamos? Feliz de estar con vosotros en el primer vídeo del año. Esperemos que este año sea un año de evolución para todos nosotros, de conocimiento, de aceptación, de mucha más conciencia, de que podamos elevar nuestras vibraciones, de que podemos entender mejor, más libremente y más fácilmente lo que es esta experiencia, que es la vida como tal. Que todos los aprendizajes que nos llegan en este año sean para nuestro bien, que sean de lo mejor posibles. Sabemos que siempre nos tocarán aprendizajes que no nos van a gustar tanto, pero que tenemos que saber encontrar la lectura de cada uno de ellos. Y desearos que hayáis pasado unas fiestas con vuestros familiares, con todos aquellos que ya no se encuentran entre nosotros, los hayamos tenido presentes en nuestro corazón y en nuestro recuerdo. Yo quiero hacer un vídeo muy cortito, que es una reflexión mía sobre una virtud que todos nos gustaría tenerlos, pero que muchas veces a muchos, y yo soy uno de los primeros, nos cuesta tener, que es la paciencia. ¿Qué es la paciencia y para qué la necesitamos realmente? En este camino se nos van a presentar situaciones donde vamos a requerir de tener esa paciencia, o de por lo menos trabajarla para aquellas que no la tenemos tan fluidamente, o no accedemos a ella de una manera mucho más fácil que otras personas, y que yo, desde una envidia sana, envidio cuando veo que hay personas que tienen, como siempre se dice esa frase, ¿no? Esa santa paciencia realmente. La paciencia se nos va a presentar en muchas situaciones, es una evolución, es un aprendizaje que tenemos que hacer todos, es necesario para lidiar con el día a día. Cuanto más necesitemos aprender de ella, más situaciones se nos van a dar, o más aprendizajes se nos van a dar sobre esta virtud, o esta cualidad, o esta característica, ¿no?, de la personalidad de cada uno. ¿Y qué es la paciencia? Bueno, yo creo que la paciencia es la suma de la aceptación y de la no identificación con el ego. Fijaros que en casi todos los vídeos que hablamos, la palabra ego es una palabra recurrente, que hablamos muchas veces sobre él, o por lo menos pronunciamos esa palabra. Y si veis otros canales del mismo tipo de contenido, veréis que es una palabra de uso frecuente. El ego realmente es aquello que nos condiciona todo en nuestra vida. Nos condiciona la manera de sentir, la manera de percibir, la manera de creer, la manera de actuar. El ego es, no como muchos piensan realmente, que buscan la disolución del ego. Y yo era uno de ellos al principio de mi camino. Entendí como tal que teníamos que buscar la disolución, ¿no?, del ego, la desaparición de ese ego en nosotros. Pero con el tiempo me he ido dando cuenta de que realmente lo que hay que hacer con el ego es una reeducación de él. Sabernos identificar en los momentos justos y necesarios, que son vitales, porque no olvidemos que el ego no deja de ser un instinto de supervivencia. Es aquel que nos hace o salir corriendo o huyendo, o enfrentarnos a alguna situación, ¿no? Pero la paciencia, cuando no se tiene, es por estos dos motivos: por una identificación con el ego, con la situación que se nos ha presentado, con las palabras que nos han dicho, aquello que nos ataca directamente a nosotros, y con una falta de aceptación. Otra de las grandes palabras, otro de los que para mí es uno de los pilares básicos para construir una conciencia fuerte, que no se tambalee en momentos de debilidad, y que es la aceptación, ¿no? El aceptar todo aquello que nos viene en la vida, todo aquello que nos ocurre, aceptarlo sin más, sin poner ningún pero, ni poner barreras, ni intentar luchar contra aquello que a lo mejor no nos gusta, ¿no? Cuando empezamos a aceptarlo todo, porque entendemos que eso que nos está ocurriendo es por algún motivo, tiene alguna causa, no es casual, sino es una causalidad. Cuando tiene alguna causa,
ya estamos indirectamente dejándonos de identificar con el ego. Cuando estamos aceptamos que esa situación que se nos presenta debe de ser así y dejamos de tomar esa situación, por hacerlo general, dejamos de tomar esa situación como un ataque directamente a nuestra persona, al ego. Entonces yo creo que esos son los dos pilares de la paciencia, cómo poder trascender y cómo poder llegar a un estado de vibración donde la paciencia sea algo que fluya de nuestro interior y no nos condicione, ¿no? Y también indirectamente, si vamos relacionando y vamos encadenando, la paciencia encadena directamente con la felicidad. ¿Por qué? Porque si cuando a mí me ocurre algo yo no me identifico con el ego, no me lo tomo como un ataque. Si no me lo tomo como un ataque y lo acepto, aquello que me está ocurriendo, estoy teniendo paciencia. Cuando yo tengo paciencia y acepto que esa situación tiene que darse así, mi nivel de enfrentamiento contra esa situación disminuye de tal manera que aceptándolo consigo un cierto estado de felicidad. Cuando echo la vista atrás y empiezo a ver esos cambios en mi personalidad, en mi carácter, cuando empiezo a darme cuenta o empiezo a ver que actúo desde una manera más permisiva, de una manera con más paciencia, que las situaciones las afronto con otro punto de mira y con otra manera de responder, eso lo que hace también es hacerme feliz, porque me doy cuenta de ese cambio que estoy teniendo. Entonces, indirectamente, queramos o no, cuando empezamos a aceptar, empezamos a no identificarnos y empezamos a tener como consecuencia de eso más paciencia, a la misma vez empezamos a tener más felicidad, porque es la culminación de este proceso, ¿no? Y que lleva a tener más felicidad, porque vemos esos cambios que se van produciendo en nosotros mismos a raíz de nuestro aprendizaje. Como siempre os digo, no es nada fácil. Esto os lo estoy diciendo y yo soy el primero que de cada 3 días uno lo tengo con una carencia de paciencia, porque se me da una situación que no me está gustando, o porque me opongo o pongo resistencia o no quiero que suceda así. Pero también me he dado cuenta que el camino de despertar es justamente eso, es aprendizaje. ¿Y cómo sabemos que estamos aprendiendo? Cuando hacemos algo mal, instintivamente y rápidamente nos estamos dando cuenta de que estamos actuando mal. Ese es el inicio de saber que estamos en el buen camino. Quizá hace cada uno el tiempo que sea. Si miráis vuestro yo del pasado, os daréis cuenta que vuestras formas de actuar pues quizá no eran las correctas en muchas situaciones, pero en aquellos momentos no nos dábamos cuenta. Cuando quizá, no sé, contestábamos mal a una persona, o alzábamos la voz, o entrábamos en conflicto con una persona, por ejemplo, no teníamos ningún tipo de sentimiento de remordimientos o de culpabilidad. Al contrario, cegados por ese ego, pensábamos que habíamos defendido algo que realmente lo tomábamos como un ataque, cuando a lo mejor en verdad no era esa la situación real, sino que simplemente nosotros nos lo estábamos tomando como un ataque y actuábamos de esa manera. Entonces no hemos tenido ese sentimiento de remordimiento, ¿no? De decir, pues me he equivocado, quizá no debería haber actuado así o respondido así. Cuando empiezas este camino, y es una de las cosas que me dijeron en una de mis primeras canalizaciones hace años, me decían, es imposible que volváis, en aquel momento me lo decían a mí en particular, ¿no? Me decían, es imposible que vuelvas a ser aquel que ya no puedes serlo, porque ha habido un cambio en tu interior que te imposibilita ser aquella persona que fuiste.
Entonces, y es cierto, en aquel momento yo recuerdo que pensaba, no, pues yo tengo conductas como antes y me enfado como antes y no lo veo todo tan sencillo y tan fácil y tan de rosas y no lo veía como yo pensaba que tenía que verlo, ¿no? Por haber despertado y yo decía, esto no puede ser, yo sí que puedo llegar a ser el mismo y no. Hay pequeños detalles que te dan cuenta, te hacen darte cuenta de que no puedes volver a ser el mismo. Yo uno de los y yo os explico uno en particular mío, una de las cosas que yo me empezaron a hacerme ver que ya no podía ser el mismo y quizá a muchos de vosotros os haya pasado, porque yo hablando con personas que están en el mismo camino, coincidimos en este pequeño detalle, coincidimos mucho, ¿no? Nosotros desde pequeños, pues cuando... Y eso es un detalle muy absurdo, pero bueno, cuando hemos tenido una mosca, una abeja, un mosquito alrededor, en esta sociedad, pues es algo muy normal matar esos mosquitos, sea de la manera que sea, con un insecticida, con un diario, con una zapatilla, con una raqueta de esas para los insectos. Es algo muy normal, algo muy naturalizado en esta sociedad y se ve como algo pues que es lo que se debe hacer, ¿no? Yo es un indicador y perdona que me ría porque entiendo que puedo hacer un poco de gracia porque es un poco absurdo, pero era un indicador que a mí me ha demostrado durante siempre que yo ya no podía ser el mismo, porque yo desde que desperté hace años ya no he podido matar a un insecto con esa libertad que lo hacía mi yo del pasado. Me es imposible hacerlo porque me crea un cargo de conciencia de que estoy haciendo algo que no es correcto, porque al fin y al cabo no deja de ser un ser vivo. Y como tal, como creyente, como cristiano, considero que no hay un ser vivo que pueda o tenga el poder de arrebatarle la vida a otro ser vivo, ¿no? Entonces, desde entonces yo jamás he podido volver a hacer eso. De hecho, cuando veo que se intenta hacer a mi alrededor, pues me suelo disgustar, me suelo intentar de la manera que sea que no se produzca ese hecho, intentando dialogar, intentando hacer entender pues que no se debe hacer eso. Y es uno de los indicadores que a mí siempre me han dado a entender que ya no era el mismo de antes. Y eso es un ejemplo como otros más que os podría dar y que seguro que vosotros tendréis muchos más que también podríais compartir conmigo, ¿no? Pero en una de mis primeras canalizaciones fueron muy claros y me lo dijeron claramente. Aquel que despierta no puede volver a cerrar los ojos porque ya ha visto aquello que se le ofrece, con lo cual todo este camino es un camino de aprendizaje y como tal nos equivocamos muchas veces, porque si no nos equivocáramos querría decir que ya lo habíamos aprendido todo, y como no es así y es un camino que va a durar todo nuestro ciclo vital en esta existencia, vamos a estar fastidiándola o errando o equivocándonos muchas veces. Pero el darte cuenta rápidamente que has obrado mal o que te has equivocado es otro indicador que te está dando a entender que estás en el buen camino. Y posiblemente caerás 5, 10, 15 veces en la misma piedra, si eso da igual. Pero esas 5, 10, 15 veces, cada vez que lo hagas mal, tú mismo te estarás diciendo, estoy obrando mal, no es así como tenía que hacerlo. Y a fuerza de darte cuenta, a fuerza de interiorizarlo, esa conducta se va a erradicar de tu repertorio de conductas, ¿no? De tu personalidad. Se va a erradicar porque llegará un momento que se instaurará dentro esa creencia y sabrás ya cómo actuar debidamente ante esa situación o otras tales como se te puedan presentar. Con lo cual, creo que cada día vamos aprendiendo algo. Creo que no podemos ser maestros de nadie. Yo no lo pretendo, siempre os lo digo. Yo solo comparto mis experiencias. No quiero mostrar ni enseñar nada a nadie. Solo
cuando me lo piden muestro o digo los mensajes que se me piden que yo desde mi humildad pueda compartir con vosotros, como lo hago en mi Instagram, y os animo a que os suscribáis para que podáis verlo y seguir más las canalizaciones que hago por allí cada semana. Todo aquel mensaje que es para todos, para alguien de todos, es mi compromiso difundirlo, y así me comprometí, pero yo no intento enseñar a nadie, solo intento compartir mis experiencias para aquel que se pueda sentir perdido o se pueda sentir como yo, ignorante de alguna de las situaciones que puede estar viviendo, se pueda sentir identificado y entender un poco más por el proceso que esté pasando. Espero haber explicado un poquito mi concepto de la paciencia. Espero que, como muchos de vosotros supongo que como yo, vamos a tener que trabajarlo bastante, el tema de la paciencia. Espero que lo toméis desde ese punto de vista y podáis discernir para poder trascender y tener más a mano esa virtud del ser humano, que es la paciencia. Daros las gracias, como siempre, a todos los que veis este contenido. Pediros por la dinámica de esta plataforma que os suscribáis, que compartáis, que deis likes, porque es de la única manera que vamos a poder llegar a más personas. Yo no me voy a poner retos, no me voy a poner metas con este canal para el 2023. Yo lo voy a hacer como lo hago siempre, cercano, sin editar. Si me equivoco, dando mi realidad, que es subjetiva, porque no tiene que ser la vuestra, sino es la mía. Intentando poner un granito de arena, y ojalá que, si es la voluntad de Dios, pues cada vez seamos más personas. Ojalá que muchísimas se puedan aprovechar, y a la misma vez yo aprovecharme de todos los comentarios que podáis escribirme o de vuestras opiniones, porque aquí aprendemos todos. Desearos sobre todo que tengáis un 2023, eso sí, lleno de mucho amor, de muchos aprendizajes, que ojalá que sean buenos, y a los malos pues saber poner buena cara y aceptarlos, que lo podamos ver todos juntos, que tengáis mucha salud, que los vuestros tengan mucha salud, y nos vemos la semana que viene con alguna otra reflexión o algún tema. Como siempre os digo, si queréis podéis comentar en la cajita de comentarios, podéis opinar sobre estos temas o podéis dar opinión sobre otros y abrir debate, siempre desde el respeto, y ya está. Y nos vemos entonces pues la semana que viene. Muchas gracias a todos por estar aquí.